Hoy quiero hablarles bajo el título ¿qué puede hacer Dios? ¿No es cierto? Es la pregunta. ¿Qué puede hacer Dios? Para esto entonces les mandé, hermanos, y vamos a mirar Lucas capítulo 18 y vamos a tomar del versículo 1 al 30, ¿sí? Del capítulo 18 de Lucas, versículos del 1 al 30. Pero por ahora nos vamos a concentrar, hermanos, solamente en el versículo 27. Lucas capítulo 18, versículo 27, hermanos. ¿No es cierto? Lucas 18, 27, ¿ya lo tienen, hermanos? Sí, amén. Listo, dice así. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Oremos un momentico. Señor, te damos gracias. Padre soberano, Rey de los cielos, Rey maravilloso, te damos la alabanza, la adoración. Reconocemos que hoy, en el día del Señor, tú nos permites estar delante de tu presencia en alabanza, en reconocimiento de que todo es tuyo y que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, que tú, Señor, eres nuestro sustento, ayudador, fortaleza, que todo emana de tu presencia y todo dádiva buena viene de parte tuya, oh Dios. Gracias por darnos el gran honor y privilegio de, Señor, reunirnos delante de tu trono, oh Dios, para estar delante y escuchar y recibir las ricas, grandes y preciosas bendiciones. Porque es un gran honor el tener, el poder abrir la Biblia, el estar sentados, quietos, reposados en un lugar adecuado como este, Señor, para escuchar de tu mensaje. Te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu nos ilumine, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y nos dé la fortaleza y la gracia y la misericordia y el don de aprender, de crecer y de fortalecernos en la gracia y la misericordia tuya. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Hay tres grandes problemas que el hombre tiene, hermanos, ¿no es cierto? Tres grandes problemas que lo podemos encasillar en tres partes, ¿no es cierto? El primero es que el hombre tiene un problema de convivencia. La convivencia tiene que ver con los que nos rodean: esposos, esposas, padres, hijos, hijos, padres, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, con los patrones, con los empleados, con todas esas personas que nos rodean constantemente, hermanos. Hay un problema en la convivencia. Usted note que nomás entre el hombre y la mujer hay un gran abismo. Y cuando nos reunimos en ese vínculo que se llama el matrimonio, hermanos, empezamos una lucha, porque el hombre tiene unas características y una forma de pensar y actuar muy diferente al de las mujeres, hermano. Que lo digo por casado también, hermano. ¿No es cierto que sí? ¿Los casados no, hermanos? ¿Sí o no? Sí. Y es para los solteros y para los hermanos que están aspirando a casarse y tener una relación de matrimonio. No es, digamos, no es tan fácil, pero no imposible, hermanos, gracias al Señor. El segundo problema que tenemos es con nosotros mismos, lo que llamamos nuestra propia personalidad. Es lo que sentimos, lo que vemos, lo que experimentamos nosotros como seres humanos en un mundo terrenal, en un mundo material, en un mundo que en cierta forma está influenciando el yo o el ser que tenemos nosotros dentro como personas. Y la tercera, hermanos, es la parte espiritual, hermanos, donde la parte espiritual es constantemente bombardeada para que nosotros no busquemos de Dios, para que no tengamos vida espiritual, y por lo tanto esos tres
problema, hermanos, se unen contra nosotros o vienen contra nosotros para que nosotros entonces nos desesperemos, nos angustiemos y tengamos una cantidad de cosas que hay veces llevamos encima los seres humanos, ¿no es cierto? Pero como tenemos un Dios tan bueno y maravilloso, en el cual siempre piensa en nosotros, sabiendo que para nosotros la parte de convivencia es imposible llevarla a cabo. Para nosotros es imposible, hermanos, nosotros como seres humanos o personas en este mundo, digamos, resolver y tener todas esas cosas. Y aún más la parte espiritual también es difícil. Podemos decir que esas tres áreas en un momento determinado son imposibles para el ser humano el poderlas enfrentar y el poder ganar, hermanos. Es increíble, ¿no es cierto? Y por eso es que hay vías de escape. Y las vías de escape que algunos han buscado es la religiosidad, otros tal vez la droga, el alcohol, el pasear, el querer tener dinero. Bueno, diferentes cosas que a través de la historia hemos querido nosotros inventar y hemos adquirido incluso algunos, hermanos, con la intención de batallar contra estas tres problemas que enfrentamos los seres humanos, ¿cierto? Pero aquí lo interesante y lo maravilloso es que Dios siempre, hermanos, tiene una palabra de aliento. Y el Señor en el versículo 27 que leímos, Él le dijo lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible al hombre en su convivencia, en su vida personal y en su espiritualidad, es posible ¿para quién? Para Dios. O sea que nos está dando el mensaje que realmente para poder usted tener una vida quieta, reposada, tranquila, usted necesita ¿de quién? ¿De quién necesitamos, hermanos? De Dios, ¿no es cierto? Sí, está diciendo. Eso está diciendo allá. Si usted no entiende y si usted no comprende que necesita de Cristo y tiene que venir a Cristo, usted seguirá batallando en su vida de convivencia. Usted seguirá, hermano, llevando ahí a cuesta su vida personal y también llevará a cuesta su vida espiritual también, hermanos. Es increíble cómo hace, ¿no es cierto? Lo que el Señor nos llama. Mire que por eso, hermanos, ante esos tres problemas, entonces el Señor lo que hace es que nos da tres soluciones, hermanos. Tres soluciones que quiero que usted vea y que el Señor muestra ahí. La primera la encontramos en la parábola de ¿quién? De la viuda y el juez. La segunda es la parábola del fariseo y el publicano. Y la tercera es en la parábola o la historia del joven rico que vino a Jesús. Tres cosas, hermanos, en este capítulo, hermanos, vemos allí tres cosas o tres parábolas que nos puede ayudar. ¿Qué es lo que puede hacer Dios, no es cierto? Ante esa pregunta, hagámonos la primera. ¿Qué puede hacer Dios ante el problema de la convivencia, hermanos? ¿Será que Dios nos puede ayudar o no? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Amén. Bien, eso. No es que seamos ahorita carismático y amén, no. Es que quiero que usted esté como ahí pendiente, hermanos. La primera historia que vamos a ver es la parábola de la viuda y el juez injusto, hermanos. Note que la parábola es del versículo 1 hasta el versículo 8. Esta parábola, lo central de esta parábola, lo encontramos en el versículo 1, donde dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? De orar. O sea que ante el problema de la convivencia con los demás, siempre hemos de ¿qué? De orar. Ahora, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que usted va a tener problemas con su esposa o con su esposo. Que usted va a tener tal vez dificultades con un hijo que no quiere ir por el buen camino.
que va a tener problemas tal vez con el compañero de trabajo o de estudio, o que usted va a tener ciertas diferencias con su empleador, o sea, el dueño, o con los empleados. O sea que siempre va a haber ciertas dificultades que nos va a tocar enfrentar. Ante esto el Señor dice que la mejor estrategia, hermanos, es que la oración, ¿no es cierto? La oración. Y les voy a mostrar, hermanos, en qué sentido. Si usted mira la parábola, en que no la vamos a leer porque la idea es que usted la sabe o no la saben, hermanos. ¿Si la han leído o no? ¿Sí o no? Bien. La parábola empieza diciendo que vemos una viuda persistente ante un juez llamado injusto, ¿no es cierto? La palabra injusto es que no quería atender o no quería hacer lo correcto, ¿no es cierto? ¿Qué es la lucha que tenemos a diario? Pues que hay gente que no quiere hacer lo correcto, sino que quiere hacer lo incorrecto. No lo justo, sino lo injusto. Entonces uno como padre, trabajando, trayendo el dinero y todo, y uno le dice: mi hijo, lo correcto es que estudie. ¿Y qué hace el muchacho? No estudia, hermano. Tremendo. Uno le dice: lo correcto es que usted, hermano, se aparte de los vicios. ¿Y qué pasa? No hace. Usted contrata a un empleado y le dice: mire, haga esto y aquello, y el empleado no le hace caso. Entonces está haciendo ¿qué? Injusto. Porque si quiere que el fin de mes le pague. ¿Se da cuenta? Entonces note que usted encuentra injusticia en todo lugar. Esta mujer se encontró con un juez en el cual dice la parábola que ni le temía a Dios ni le temía al hombre. Y así hay gente, ¿sí o no? Así hay hijos, así hay esposos, esposas, trabajadores, gente, estudiantes, de todo, hermanos, que pareciera que ni le temieran a Dios ni le temieran al hombre, y entonces hacen lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces esta mujer empezó, hermanos, allí un momento de oración y oró. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer utilizara otros medios? Hay gente que utiliza otros medios. ¿Cómo cuáles? Como el que quiso utilizar mi mamá conmigo para que yo cambiara y estudiara y dejara la bebida, hermanos. Entonces empezó a llorarme, se arrodillaba, decía que oraba por mí, que rezaba, y un día hasta me dejó por fuera de la casa. Método, ¿sí o no? ¿Pero le funcionó? No. Yo cada 8 días llegaba y le juraba: yo no vuelvo a tomar, hermano. Y a los 8 días que pasaba, llegaba otra vez borracho, hermano. Esa es la cuestión. Entonces yo estaba viviendo sin ley, sin Dios y sin nada. Ni siquiera le hacía caso ni a mi mamá, mucho menos le iba a hacer caso a un Dios que ni conocía ni veía. Entonces esta mujer nos muestra 3 cosas importantes, hermanos. 3 cosas que esta mujer muestra en la oración. Lo primero fue paciente, hermanos. O sea que ella esperó su contestación un tiempo. Note que el texto dice que ella venía a él y le decía: hazme ¿qué? Justicia. Y esperó un tiempo a ver si el juez empezara a hacer justicia. Luego ella, de la paciencia, pasó a la persistencia. O sea que persistió allí, insistió en su petición. Dice que empezó a ir ¿cuándo? Todos los días. Empezó a ¿qué? Lo veía por allá y se iba corriendo: juez, ¿qué hubo en mi caso? ¿No es cierto? Y era una mujer perseverante en esa petición. No se desanimó. El juez por allá la veía y se le escondía. El juez simplemente le decía: sí, mañana, y nada. Y ella todos los días golpeándole, y todos los días insistiendo. Y aquel hombre que pasaba era injusto porque no quería hacer ¿qué? Lo correcto, ¿no es cierto?
Pero me llama la atención, hermanos, que en ese momento podemos ver, hermanos, que en Lucas 18, versículos 7 y 8, el Señor dice algo. Miremos lo que dice. Dice el versículo 7: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Entonces, note que el Señor está diciendo que Él sí contesta. Pero ¿cuál oración, hermanos? ¿Cuál oración contesta? ¿Cierto? La paciente, la persistente y la perseverante, hermanos. O sea que hay que orar ¿cuándo? Todos los días y a todo momento. ¿Cuánto duraría esta mujer detrás de este juez? ¿Cuánto cree usted? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? Yo creo que muchos o algunos días. Porque la cuestión es que dice que esta mujer me molesta. O sea que él estaba allí en todo momento, todos los días iba a buscar al pueblo, esperaba. Tal vez ya sabía dónde iba a almorzar, tal vez ya sabía dónde vivía, ya sabía dónde estaba, hermanos, y en todo momento estaba allí. Juez, hazme justicia. ¿Sí ven? Ahora, ¿para qué? Para que le resolviera un problema de injusticia, hermanos. Entonces, si tenemos un problema de convivencia donde no hay justicia, ¿qué debemos de hacer, hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Orar. Pero hay que orar ¿cómo? Paciente, persistente y perseverante, hermanos. Hay que orar. ¿Usted cree que orar y una noche decir, Señor, cambia a mi hijo, ya con eso tiene, hermanos? ¿Usted qué dice? Una noche orar y decir, Señor, cambia a mi esposo que está en la bebida o que está en esto, aquello, ya lo cambia, hermanos. Pues aquí nos muestra que hubo un tiempo en el cual él pidió, esta mujer pidió y pidió. Note que Dios le da una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Dios hará justicia a sus escogidos. O sea que ante la convivencia, hermanos, ante la violencia o el querer imponer o el querer instalar ciertas cosas que otras personas nos manden, hermanos, lo mejor sería que orar. ¿Se da cuenta? ¿Y qué puede hacer Dios? Pues puede contestar nuestra oración. ¿Sí ven? Si este juez le hizo justicia a esta mujer, hermano, sin tener ley ni Dios, luego dice, y no hará Dios, no responderá él rápido. Claro, hermanos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, hermanos, que puede hacer Dios para ayudarnos en la convivencia en nuestras vidas, hogares, trabajo y donde nos movamos, es que Dios puede contestar nuestras oraciones, hermanos. Y el muchacho injusto se vuelve ¿qué? Justo. Y el patrón injusto se vuelve ¿qué? Justo. El empleado injusto se vuelve ¿qué? Justo, hermanos. Y aquellas personas del barrio, de la cuadra, que son injustas porque nos echa la basura en nuestro frente, se volverán ¿qué? Justas. Y esa mujer tal vez de doble moral que llamamos nosotros, en lugar de decir que se muriera, oramos por ella y clamamos por ella y se vuelve ¿qué? Justa. ¿Sí ve? Y no tenemos que pensar en matarla o sacarla. ¿Sí ve? Porque hay veces decimos, bueno, juntémonos contra tal persona para sacarlo. Y mejor no, porque no decimos, juntémonos y oremos a que Dios obre y cambie la situación. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué es lo que Dios puede hacer, hermanos? Pues la primera parábola, que es la de la viuda y el juez injusto, es que muestra que Dios puede contestar nuestra oración, hermano. Y entonces, ¿esa convivencia se volverá mejor, hermanos? ¿O no? ¿Sí o no? ¿El trabajo se volverá mejor? ¿Los empleados serán mejores? ¿Nuestra familia será mejor? Claro, hermanos, porque recuerde que la convivencia es difícil. Yo he ido a casas, hermanos, donde el hijo no respeta a los padres, hermano.
Y el pobre anciano llora de noche, hermano. La pobre anciana llora porque sus hijos la menosprecian, porque la humillan. Y la convivencia hay veces bien complicada y difícil, hermanos. Pero hay algo que Dios puede hacer, hermanos. Cuando usted ora, Dios puede contestar y contesta esa oración. ¿Se acuerda de Jeremías 33:3, hermanos? ¿Sí saben? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dice la Jeremías 33:3? ¿No es cierto? Dice, clama a mí y yo ¿qué? Te responderé, está diciendo el Señor. Ahora, ¿quién lo promete? ¿El vecino? ¿El pastor? ¿El amigo? ¿El líder de la iglesia? No, lo dice el Señor. Si usted clama por justicia, yo respondo y haré ¿qué? Justicia. Si usted clama de día y de noche, ¿yo qué? Yo responderé. Lo mismo que dice Mateo 7:7. ¿Qué dice? Pida y ¿qué? Y se os dará. Llama y ¿qué? Se le abrirá. ¿No es cierto? Está hablando allí de un proceso en el cual si usted ora y si usted clama y si usted se mete en oración, entonces Dios va a poder ¿qué? Responder. Pero si no oramos, ¿sabe que nosotros como iglesia y muchas veces la iglesia, muchas veces no oramos, hermanos? Oramos muy poco. ¿Sabe que una radiografía, sabe cuándo es? El día miércoles. Porque el día miércoles es la radiografía de la gente que no ora. Porque cuando se habla de oración, de culto de oración, no venimos. Pero si se hablara de culto de prosperidad, esto estaría lleno, hermanos. Si se hablara de culto de sanidad, esto estaría repleto. Porque no oramos. ¿Sí ve? Nosotros queremos resolver los problemas, ¿no es cierto? Llevándolo al psicólogo, trayendo a yo no sé quién, haciendo esto, haciendo aquello, pero no queremos orar, hermanos. Yo lo invito a que oremos. ¿Sí ve? La oración es un medio de gracia que el Señor nos dio para que nosotros crezcamos, pero que también podamos resolver algunos problemas y especialmente de la convivencia, hermanos. Cuando el hijo cambia, cambia las cosas, hermanos. Cuando el esposo o la esposa cambia, cambia la situación en el hogar. Cuando el empleado y el empleador cambia la situación en la empresa o en el negocio o tal vez en lo que sea, hermano. Cambia porque cambia el ambiente y cambia todas las cosas. Así que, hermanos, lo primero que podemos hacer ante la convivencia difícil que muchas veces tenemos en donde estemos, hermanos, la primera opción es la oración. Y esa oración persistente, paciente, perseverante, Dios la puede contestar, hermanos. Así que lo primero que puede hacer Dios, pues puede contestar nuestras oraciones. Por eso está esta parábola de la viuda y el juez injusto, hermano. ¿Sí ven? No es ahí está por estar, hermanos. Tiene un significado y tiene un porqué. Ahora miremos la segunda. El segundo problema que tenemos es la vida personal. ¿No es cierto? Nosotros, ¿no es cierto? Nuestra personalidad con características y todo lo que implica el ser humano. ¿No es cierto? ¿Qué puede hacer Dios ante el problema de nuestra personalidad, hermanos? Entonces vemos que Dios puede perdonar nuestros pecados. Y por eso vayamos a la parábola de el fariseo y el publicano, que está desde el versículo 9 hasta el versículo 14, ¿no es cierto? Note que la parábola, hermano, dice que dos hombres entraron a orar. ¿Sí ve? Y esto tiene que ver es con el concepto que tenemos como persona, ya no como lo que nos rodea, sino ya tiene que ver en algo personal, ¿no es cierto? Lo que nosotros somos realmente. Entonces dice que dos hombres entraron a orar. Uno era fariseo, ¿no es cierto? Por lo general el fariseo estaba lleno de su propia justicia
y era tan hipócrita en su orgullosa actitud hacia los demás. Es por eso su forma de orar. ¿Cómo oraba, hermanos? Como dice el versículo 11. Como dice: el fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? Oigan, luego no, la oración no hacia Dios. ¿Se da cuenta? No dice oraba con Dios. No dice empezó a tener una comunión con el Señor. Pues hay mucha gente que ora consigo mismo, mas no ora con Dios. Y dice, mire, ¿por qué? Porque recuerde que cuando Jesús dijo, ¿cómo es el modelo de oración? ¿Cómo hay que empezar? Padre nuestro, tú que estás en los cielos, pero santificado sea tu nombre aquí sobre la tierra. Si ve, la manera es invocar el nombre ¿de quién? De Dios. Pero si usted mira muy bien, dice que él se paró ¿a qué? A orar, y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces el problema era que él tenía una actitud orgullosa, ¿no es cierto? Era una actitud, hermano, propia de su propia justicia. Se creía ¿cómo se creía el fariseo? Que no tiraba ni una piedra, dice el dicho popular. Era un alma ¿de quién? De Dios. Y por eso oraba. A los fariseos les gustaba entrar en las sinagogas, entrar en el templo, hermanos, y pararse en medio de la congregación y levantar las manos y levantar la voz. Pero la Biblia dice que él oraba consigo mismo, ¿no es cierto? Es por eso la forma de orar. Ahora, notemos que el publicano, hermanos, tenía también pecado. Sí, ¿no es cierto? Ahora note que hay una diferencia entre el publicano y también, hermano, el fariseo. El fariseo, hermano, nunca en un momento determinado él reconoció que era un pecador. Pero el publicano sí, hermanos. ¿Sí, no es cierto? Tenía pecado, sí. Sino que era más fácil para ellos, hermanos, tomar el primer paso y confesarlo, hermanos. ¿No es cierto? Para ellos era más fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque simplemente estaban haciendo un oficio, mas el otro era religioso. Ese es el problema de la religión. El religioso cree que por rezar entonces ya tiene todo. Cree que por venir a la iglesia ya lo tiene todo. Cree que por leer la Biblia ya lo hizo todo. Cree que porque cantar, orar o hacer ciertas cosas ya lo hizo todo. El publicano, hermanos, tomó conciencia. Y por eso dice, el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, ¿sí? Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sí ve la diferencia, hermanos? La diferencia entre uno y otro, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene que ver con la personalidad de cada uno, el concepto de cada uno, lo que meditaban, lo que pensaban y lo que ellos actuaban. Y ese es el problema del ser humano, hermanos, que nosotros nos creemos que lo sabemos todos. Hay gente que uno le dice: usted sí toma. Sí, pero yo puedo dejar de tomar cuando yo quiero. Mentiras, hermanos. No, yo dejo el cigarrillo cuando yo quiera, yo puedo esto, yo puedo aquello, yo no necesito de nadie, no necesito de evangelio, no necesito de Biblia, no tengo nada, porque yo en cualquier momento salgo de esto, dejo esto, me aparto de esto. Su concepto, hermano, es de autosuficiencia. Y le digo por experiencia, hermano, uno no puede salir. La bebida tiene tentáculos, hermanos, como la droga o cualquier otro vicio, hermano. Él tiene unos tentáculos que cuando lo agarran a uno no lo sueltan, y no se puede uno soltar humanamente. Solo en la gracia salvadora,
la gracia libertadora de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite liberarnos de todas esas cosas, hermanos. Así que en esta parábola vemos algunas cosas. Como primero, uno se humilló y el otro ¿qué? ¿Se humilló? No. Su concepto era tremendo. Uno reconoció su pecado, pero el otro ¿qué? No lo reconoció. Uno quería el perdón y el otro no quería el perdón. ¿A qué buscaba? ¿Qué buscaba el fariseo? ¿El perdón de Dios? ¿De qué dice? Cuando oro yo le digo, Señor, yo no soy como fulano, yo no mato, no hago nada, entonces ¿de qué me voy a perdonar? Entonces no vengo a orar a que me perdone, sino vengo a ¿qué? A justificarme o a exaltarme. Pero el otro sí se humilló, reconoció que era un pecador y por lo tanto, entonces uno salió justificado y el otro no. Uno salió perdonado, Dios lo perdonó y su perdón lo hizo mejor persona y lo hizo cambiar y lo hizo tomar una decisión diferente. La Biblia dice que si alguno está en Cristo o llega a Cristo o se encuentra con Cristo, nueva personalidad tendrá, nueva vida. Y esa es la cuestión. Nuestro concepto humano es el pecado y hacerlo. Aquí todos roban, entonces yo también ¿qué? Pues robo. Aquí todos toman y yo ¿qué hago? Pues yo también tomo, ¿no es cierto? Como la hermanita que trajo una resma de papel a la iglesia. Hermanita, ¿va a dar el resma? No, es que lo traje del trabajo. Ah, es que allá que, no. Allá hay una estantería así llena de papel, hermano, de resma. Y todo el mundo saca resmas. Y todo el mundo lo lleva para la casa, lo vende y todo. Entonces yo también cogí, lo traje y se lo traigo a la iglesia, hermano. Si ve el concepto. Pero cuando encontramos a Cristo, cuando realmente entramos en esa comunión con el Señor, empieza nuestra manera a pensar diferente. Nuestra manera de sentir es diferente y nuestra manera de actuar va a ser diferente. Necesitamos, hermanos, que Dios nos ayude, que Cristo, hermano, nos ayude a cambiar para que nuestra vida personal empiece a ser diferente, hermanos. Cambiadas, ¿no es cierto? Ahora, noten esto. En esta parábola Jesús nos enseña dos cosas. Lo primero, que la base fundamental del acercamiento a Dios es el darnos cuenta de nuestro pecado, hermanos. Si usted quiere, hermano, mejorar en su vida personal, usted tiene que venir a encontrarse con un Dios que usted peca delante de Él. Tiene que venir a reconocer, hermanos. Hay gente que no quiere reconocer. Gente que le dice a uno, oye hermano, usted sí fuma. ¿Cuál? 1 o 2 paqueticos en el día, eso no es nada. No. ¿Sí ve el concepto que tiene? Oye, pero usted toma. No, 5 cervecitas diarias, eso no es nada. ¿Cómo así? Entonces su concepto es ese, hermano. Y es erróneo. ¿Sí ve? Entonces, aquí, hermanos, el fariseo entró con un concepto erróneo y salió ¿cómo? ¿Cómo salió? Equivocado y siguió equivocado y murió equivocado y se condenó equivocado. Pero vemos a un publicano, hermanos, que entendió que estaba delante de un Dios que es santo y que todo lo ve y se arrepintió. ¿Y cómo salió? Justificado. ¿Se da cuenta, hermano? Hay que darnos cuenta de nuestra necesidad de la misericordia, del perdón de Dios. Si usted no entiende eso, entiéndalo, hermanos. Entendámoslo, hermanos. Usted necesita el perdón de Dios. Usted necesita liberarse, porque lo que más lo está agobiando al ser humano es su propia conciencia. Es su conciencia que le está hablando constantemente, diciéndole que hizo esto malo, que va por mal camino, que eso no está bien.
Entonces la única forma es que el Señor nos dicte y nos dé el perdón. Y su sangre preciosa, hermano, nos limpia de todo pecado. Por eso leemos por allá en Juan, no quiero darle la cita, o bueno, le doy la cita, 1 Juan 1:12 dice, ¿sí?, que si confesare vuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. ¿Se da cuenta? Pero tenemos que, ¿qué entonces? Perdonar, ¿no es cierto? Pedirle perdón a Dios. Entonces, ante el problema que usted tiene, porque su personalidad, porque su concepto como ser humano está truncado, está mal, Dios lo puede perdonar, hermanos. Y al perdonarlo se le abre una cantidad de posibilidades de que Dios nos pueda ayudar y nos pueda dirigir en este camino difícil y complicado, hermano. Si ve que cuando a una persona se le mete algo, hermano, nada, no hay forma de sacarle, ¿no es cierto? Le dice uno al muchacho, no se meta o no se vaya por allá, hermanos, pero si él toma la decisión y se va, hermano, no hay forma de sacarlo. Y después está llorando el crujir de dientes, dice la Biblia, ¿no es cierto? Así que ante esta dificultad, hermanos, de que tenemos en esa personalidad nuestra, entonces, ¿qué puede hacer Dios? Pues perdonar nuestros pecados, brindarnos paz y tranquilidad, y vamos a poder vivir mejor como ser humano dentro de nosotros, hermanos. Y la tercera y última, hermanos, el problema, hermanos, que les decía, lo espiritual, ¿no es cierto? Porque no es solamente lo material, sino lo espiritual. Y como es que usted tiene un espíritu, hermanos, yo tengo un espíritu también. Usted está conformado por un cuerpo material, pero también por un cuerpo, por un espíritu, ¿no es cierto? Y lo espiritual quiere de Dios y lo material quiere del mundo. Por eso Pablo habla de esa lucha, ¿no es cierto? Esa dificultad. Entonces, ¿qué puede hacer Dios ante el problema de nuestra vida espiritual? Pues la respuesta es que Dios puede librarnos de cualquier tentación que nos va a destruir. ¿Cómo lo hace? Dándonos la historia del joven rico, hermanos. ¿Sí bien? Está en capítulo 18, versículo 18 hasta el versículo 30, ¿no es cierto? Aquí vemos entonces la parábola de un joven rico. Dice que es la historia de un joven principal, dice allí el versículo 18. El versículo 18 dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Note que la palabra principal, esto puede indicar un dirigente del Sanedrín o un dirigente de la sinagoga. ¿Sí? Entonces, dice que viene a Jesús con una pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Oiga, ¿por qué vino por esta pregunta, hermanos? ¿Te ha puesto a pensar o piense un momentico? Porque él viene a Jesús y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué? Porque la respuesta es que no sabía, hermano. Nos podemos llenar de mucho conocimiento, podemos llenarnos de mucha teoría, de muchos libros, hermanos, de mucha palabrería de este mundo, pero lo importante es la vida eterna. Y este joven, aunque era principal, tal vez en la sinagoga, o tal vez en el Sanedrín, o quién sabe si de pronto era un fariseo o saduceo, uno de esos grandes dirigentes, pero tenía algo que nunca podría encontrar ni en la religión, ni en las capacidades, ni en el estudio de este mundo, que es la vida eterna. Ahora le pregunto: ¿qué es la vida eterna, hermanos? ¿No es cierto? Pues Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que tengan ¿qué? Conocimiento. O sea que este hombre, a pesar de que era principal, no tenía conocimiento.
¿Sabe que ese es el problema mayor que tenemos los seres humanos? Que no tenemos conocimiento de lo espiritual. Nos alistamos, hermano, y utilizamos muchos recursos económicos. Nosotros utilizamos mucho tiempo para títulos, para nombre, para estudio y para hacer cosas. Pero muy poquito para qué. Estudiar lo espiritual. ¿Usted sabía eso, hermano? Eso es lo que pasa. Y ahorita peor, hermanos, cuando pues por internet hay diferentes métodos de ver cosas, de escuchar cosas. Yo veo gente, hermano, mirando por la mañana Facebook y también el YouTube y todas esas cosas. Y por eso mucha gente está diciendo que si es verdad que viene un platillo volador, hermano. Y que si va a venir un extraterrestre y no, bueno, una cantidad de cosas, hermano. ¿Sí ve? Y entonces hay gente hablando del Apocalipsis, de que vienen con 7 cabezas y un poco de cosas. Y la gente asustada. Eso demuestra de que hay falta de ¿qué? Conocimiento. ¿No es cierto? Entonces Jesús, hermano, le responde. ¿Qué le dice al joven? Versículo 20, ¿no es cierto? Le dice: ¿por qué me llama bueno? Dice el 19. Y el 20 le dice: los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, hermanos. ¿Sabe qué es lo que hace Jesús? Jesús le cita los 6 primeros mandamientos. ¿Usted sabe que los mandamientos de Dios Él los dividió en 2 grupos? ¿Sí o no? El primer grupo es amar a Dios sobre todas las cosas, que son los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios. Honrar a Dios, bueno, toda esa parte. Y los otros 6 tienen que ver ¿con quién? Con los demás. Y le preguntó: ¿usted roba? No. ¿Mata? No. ¿Dice falso testimonio? No. ¿Tal cosa? No. O sea que los 6 primeros o los 6 últimos hacia los demás, ¿estaba bien o estaba mal? Está bien. Y hay gente que se cuida de eso. No, hermano, yo no le quito ni una moneda a nadie. Ah, bien, hermano, está bien. No, yo no hablo nada de nadie. Ah, bueno. No, yo no miro la otra, la hermana o el hermanito, no lo veo con ganas de parte sexual. No, hermano, listo. Ah, qué bien. Y este hombre era un modelo de eso. ¿Sí ve? Cuando él dijo: no tengo nada, no, ya estoy bien. Entonces, si es por esos 6 mandamientos, entonces ¿qué pasa? Deme la vida eterna, ¿no es cierto? Alguien sin conocimiento hubiera dicho: bueno, le voy a dar la vida eterna, tome. Pero Jesús, entonces le hace una pregunta. ¿Qué le dice? ¿Cuál es la pregunta en el versículo 21? ¿No es cierto? Él dijo: todo lo he guardado en mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta ¿qué? Una cosa. ¿Qué es? ¿Qué es, hermanos? Guardar los otros 4 mandamientos. Y los 4 mandamientos tienen que ver hacia Dios. Usted y yo podemos guardar los 6 primeros o los 6 últimos, los que en convivencia. Pero usted tiene una deficiencia y el ser humano tenemos una deficiencia. ¿Cuál es? Que no cumplimos los ¿qué? Los 4. ¿Que son hacia quién? Hacia Dios. ¿No es cierto? Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, hermanos. ¿Cierto? ¿Jesús conocía el corazón del hombre o no? ¿Sí lo conocía? Sí. ¿Y conoce su corazón o no? Y Él, al examinar nuestros corazones, muchas veces el resultado es que nosotros muchas veces en la parte espiritual estamos mal, hermanos, deficientes. Abonamos y nos cuidamos de los 6, pero descuidamos de los 4 principales que son hacia Dios. Y ese es el mayor problema que tenemos los seres humanos.
la peor enfermedad que hay en el mundo, hermano, no es el cáncer. La peor enfermedad que hay es el pecado, porque es contra los 4 mandamientos, contra Dios. ¿Sí sabía eso, hermano? Para que usted lo sepa. Este hombre amaba demasiado las riquezas para que pudiera servir en el reino de los cielos. Jesús no le estaba diciendo vaya y lo venda todo. No, porque recuerde que Zaqueo dijo: Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. ¿Y qué le dijo a Jesús? ¿Qué dijo? Tus pecados te son perdonados y entra al gozo del Señor. Si hubiera exigido al Señor que debía de vender todo y dar todo, entonces Zaqueo no le hubiera dado, le hubiera dicho: espere, Zaqueo, es cierto, usted la mitad, pero tiene que dar la otra mitad también, y que ese sin nada. No, aquí quería simplemente mostrar que el ser humano muchas veces, hermano, podemos estar bien con los demás o cuidarnos, pero descuidamos las cosas espirituales. El deseo de Jesús no era que se hiciera de todo cuanto tenía para poderle seguir, hermanos, ¿no es cierto? Sino que Él quería algo importante. Y por eso en el versículo 28 y 29 dice lo siguiente, ¿cierto? De esta parábola. Entonces, dice el 28, entonces Pedro dijo: y aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, está diciendo que la solución al problema que tenemos en la vida espiritual es que nosotros, hermanos, entreguemos nuestra vida realmente a Jesús y que lo amemos de verdad, no de palabras, no de vez en cuando, hermanos, no a pedazos, no a remiendos, hermanos, sino completamente. Él está diciendo: el problema que usted tiene es que el ser humano pone su corazón en las cosas materiales. Y este hombre lo tenía en las riquezas. Algunos lo tienen en el deporte, otros lo tienen en las novelas, en las películas, bueno, en diferentes cosas. ¿Sí ve? Y lo mayor, y usted puede darse cuenta, simplemente evalúese y piense en qué dedica la mayor tiempo del día usted, hermanos. ¿Sí ve? Y mucha gente se da cuenta que no es ni en el trabajo ni en el estudio, sino en otras cosas. Y ese tiempo nos roba el tiempo de dedicarle a Dios. Y por eso medio leemos la Biblia, y por eso medio oramos, y por eso medio venimos a la iglesia, hermanos, porque estamos mirando el reloj y estamos pensando, estamos meditando en cosas, cuando realmente nuestro pensamiento debía estar completamente en Dios. Y una cosa te hace falta: despréndase de lo material para que pueda vivir en lo espiritual. ¿Qué es lo que te está atando, hermano, en la vida terrenal, que no te deja vivir en la vida espiritual, hermano? Sería bueno que nosotros nos cuestionáramos en eso, ¿cierto? Note que el versículo 29 al 30 dice: encontró la promesa de Jesús. Dice: recibirá mucho en este tiempo. ¿Sí ve? Y la promesa es la vida eterna. Y la vida eterna es un conocimiento espiritual. Y con el conocimiento espiritual puedo también, hermano, menguar ese problema que tengo espiritualmente, pero también puedo contrarrestar el problema que tengo personal y el problema que tengo de convivencia. Porque cuando cambiamos, cambia las cosas
en el ambiente, hermano. Cuando el creyente entra a una empresa, tiene que cambiar la empresa, hermanos, porque el creyente tiene que orar y tiene que clamar y tiene que mostrar una cara diferente, hermanos. No puede haber creyentes camuflados, hermanos. Tiene que verse, porque el pueblo de Israel, cuando entraba a un territorio, hermano, se veía la gloria de Dios. Dios empezaba a hacer milagros, señales y prodigios, hermanos. Pero si somos creyentes camuflados, es porque nuestra vida espiritual, hermano, es deficiente. Y por eso, hermanos, el enemigo se ríe de nosotros. La gente se ríe de nosotros, ¿no es cierto? Cuando dicen el hermanito fulano, ¿qué hermano va a ser ese, hermano? Es que fulana de tal está yéndole, y comienzan a reírse, hermano, y a burlarse, porque realmente no tenemos una vida espiritual. Por eso el Señor dice: deja a un lado lo que está impidiendo tu vida espiritual, y entonces recibirás en este momento, en esta tierra, la vida eterna, que es un conocimiento profundo, real y verdadero de las cosas espirituales de Cristo, de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, y empezará a vivir una vida realmente de paz, gozo, de conocimiento y de sabiduría, hermano. ¿Sí ven? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Ante la pregunta ¿qué puede hacer Dios? ¿No es cierto? Ante el problema de índole de convivencia, ante el problema personal que tenemos y ante el problema espiritual que hay, hermanos, entonces, número uno, puede contestar nuestras oraciones. Número dos, nos puede perdonar los pecados. Y número tres, nos puede librar de cualquier tentación. Así que, hermanos, hoy podemos confiar en Dios. Y si usted entendió el mensaje, y espero que sí, hermanos, y usted se dé cuenta de que usted está padeciendo, pues el las 3 o 2 o 1, hermanos, entonces tiene la solución, ¿sí? La parábola, la historia, hermanos, ahí está su solución. Si no ora, hermanos, ¿qué hay que hacer? Orar, ¿no es cierto? Así que oremos un momentico, hermanos. Cierre un momentico sus ojos. No sé si usted qué clase de problemas tenga, hermano, pero ahora encasíllelo en cualquiera de esas 3, hermanos. Vea si el problema o lo que está pasando es de índole de convivencia, o es de índole personal, o es de índole espiritual. Pero cualquiera de esas 3, yo sé que su problema o lo que usted está pasando está en cualquiera de esas 3. Así que oremos. Señor Dios de los cielos, te damos gracias, Padre, porque te ha placido que nosotros hoy, Señor, meditemos sobre este pasaje, Señor, sobre estas historias, estas parábolas, Señor. Permita, Padre, que cada uno de nosotros seamos conscientes, que ahora tu Espíritu nos recuerde, Señor, ese conflicto, esa situación o ese momento en que estamos pasando, oh Dios. Y si es de índole de convivencia, llévanos a orar, a clamar, a pedir, a suplicar más, Señor, hasta cuando tú nos dé la solución en la convivencia, Señor. Pero si es de orden, Señor, en el cual es personal, te pedimos que el Espíritu Santo reargulla en nuestra mente, corazón, Señor, para que podamos entender, para que podamos confesar, para que podamos entender que el pecado, el que nos agobia, es el que trae cosas, Señor, que no nos deja crecer como seres humanos, como personas, oh Dios. Pero si el de índole también, Señor, espiritual, te pido que tu Espíritu también, Señor, ahora obre para que esa salvación nos traiga, Señor, la vida eterna, y esa vida eterna nos haga crecer, fortalecernos en la vida espiritual, y así, Señor,
poder cada día seguir adelante en la obra preciosa que tú nos has dado, Señor. Gracias por cada persona, Señor, que tu palabra sea viva y sea eficaz. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén.